Bueno, continuando con nuestro libro de tiempos modernos, estamos con la historia de el siglo XX. Estamos en el capítulo de Esperando a Hitler. El nuevo ascenso de la derecha pronto se reflejó en el terreno político. En las elecciones de junio de 1920, el voto socialdemócrata se derrumbó. La antigua coalición de Weimar perdió el poder y en adelante los hombres que habían creado la república dejaron de controlarla. Un fenómeno más grave fue la erosión del imperio del derecho. El poder judicial, que nunca había simpatizado con la república, como el ejército, decidió pasar a la oposición. La perpetración del Putsch de Kaps nunca fue juzgado por los tribunales. Más aún, los episodios de la primavera de 1920 acentuaron mucho la tendencia de los jueces, que ya se observaba el año precedente, y tratar con criterio político selectivo la violencia política que ya había llegado a ser endémica en Alemania. Pensaban que, como la violencia se había originado en la izquierda, la respuesta violenta de la derecha está destinada, en cierto sentido, a proteger el orden público y por lo tanto se justificaba. Gracias al terror de Lenin, esta opinión se hallaba muy difundida en Alemania, de modo que los jurados tendían a apoyar a los jueces. Era el mismo argumento que permitía presentar el antisemitismo como una actitud defensiva, pero por supuesto hacía perfectamente el juego de los matones derechistas, de los Freikorps, los Bunds y las Orden, y ayudó a transformar Alemania, que era un país excepcionalmente respetuoso de la ley, en una sociedad excepcionalmente violenta. Las estadísticas compiladas en 1922 sobre un periodo de 4 años, de 1919 a 1922, demuestran que la derecha cometió 354 asesinatos, comparados con 22 de la izquierda. Todos los responsables de los asesinatos cometidos por la izquierda fueron llevados ante los tribunales. 10 fueron ejecutados y otros 28 recibieron sentencias que promediaron 15 años de cárcel. De los asesinatos cometidos por derechistas, 326 nunca fueron resueltos. 50 asesinos confesaron, pero de estos más de la mitad fue absuelta, a pesar de las confesiones, y 24 recibieron sentencias que promediaron los 4 meses. En resumen, la derecha podía practicar la violencia sin temer demasiado las consecuencias legales. Los jueces y los jurados sentían que estaban participando en la batalla entre la cultura alemana y la civilización extranjera. Era consecuente admitir que la violencia podía ser la respuesta legítima a la provocación cultural. Así, cuando el gran periodista liberal Maximiliano Harden, que también era judío, casi fue matado a golpes por 2 matones en 1922, los casi asesinos recibieron a lo sumo una sentencia nominal. La defensa alegó que Harden había provocado el ataque con sus artículos antipatrióticos y el jurado encontró circunstancias atenuantes. ¿Por qué los jurados, que representaban a la clase media común de Alemania, tendieron a hacer caso común
con los hombres del este contra los del oeste. Una de las razones principales era lo que se les enseñaba en la escuela, las que a su vez reflejaban el tono político de las universidades. La tragedia de Alemania moderna es una lección objetiva acerca del peligro que entraña permitir que la vida académica se politice y que los profesores proclamen su compromiso, tanto si se exhibe una inclinación hacia la izquierda como si se toma partido por la derecha. Los resultados son igualmente desastrosos, porque en los dos casos se contaminan las fuentes de la verdad. Las universidades y sobre todo el profesorado estaban abrumadoramente del lado de la Kultur. Los juristas y los profesores de literatura y de idioma alemán practicaban un nacionalismo estridente. Los historiadores eran los peores. Heinrich von Treitschke se había referido a la cita de Alemania con el destino y había advertido a los judíos que no debían cruzarse en el camino de la joven nación. Su historia de Alemania en el siglo XIX, una obra que ejerció enorme influencia, fue un clásico en la época de Guillermo, mereció otra gran edición popular en 1920. Los historiadores contemporáneos como Erich Marcks, George von Below y Dietrich Schaffer todavía celebraban las realizaciones de Bismarck, los aniversarios de Sedan y de la fundación del imperio aún eran fiestas públicas en las universidades y las lecciones que extraían de la Gran Guerra se centraban en la falta de implacabilidad de Alemania. Estos conceptos aportaban un respaldo académico al mito de la puñalada por la espalda. El conjunto de la comunidad académica era un invernadero en donde se cultivaba la mitología nacionalista. En lugar de alentar el escepticismo y la autocrítica, los profesores proclamaban el renacimiento espiritual y se dedicaban a vender panaceas. Por pura mala suerte, el libro más leído y más influyente en la Alemania de la década de los años 20 fue La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, un absurdo y pedante maestro de escuela. Concibió el libro en 1911 como una advertencia contra el exceso de optimismo alemán. Lo escribió durante la guerra, cuando preveía el triunfo de las armas alemanas. El primer volumen apareció en 1918 y en ese momento la derrota le confirió una importancia y una actualidad sorprendentes. De esta manera se convirtió en bestseller. La esencia de la obra era el darwinismo social. Spengler definía 8 culturas históricas y sostenía que se les podían aplicar las leyes de la morfología. La última, la cultura de Occidente, ya estaba mostrando signos de decadencia, entre ellos la democracia, la plutocracia y la teología, y eso indicaba que la civilización estaba imponiéndose a la cultura. Este razonamiento parecía explicar las razones en las que Alemania había sido derrotada. También pronosticaba una era futura signada por la guerra cruel en la que surgirían nuevos césares, y los demócratas y los humanitarios deberían ser reemplazados
por nuevas élites de héroes duros como el acero, que fijarían la atención no en los beneficios personales, sino en el servicio a la comunidad. Spengler siguió en 1920 con un ensayo sensacional, Prusianismo y Socialismo, que proponía el socialismo nacional, sin clases, y en el que la nación entera trabajaba unida bajo la batuta de un director. Era precisamente el tipo de argumento que Mussolini comenzaba a desplegar en Italia. El análisis de Spengler se complementaba perfectamente con la obra de otros dos importantes hombres del Este. Carl Schmitt, el principal filósofo legal de Alemania, que produjo un flujo de libros y artículos durante estos años. Subrayó constantemente el argumento de que el orden podría restablecerse solo cuando se diese preferencia al Estado en perjuicio de la búsqueda de una libertad ilusoria. No sería posible asegurar la existencia del Reich mientras no se reestructurase a Weimar como un Estado autoritario, centrado en el principio que se expresaba en el artículo 48. Esta idea fue reformulada desde una perspectiva histórica por el historiador de la cultura Arthur Moheller van der Broek en una obra brillante publicada en 1923. El primer Reich, el imperio medieval, había formado Europa. La segunda creación, la de Bismarck, era artificial, porque había aceptado la corrupción del liberalismo. Esa era, naturalmente, la razón por la que se había derrumbado cuando tuvo que afrontar la prueba. Weimar no era más que un interludio en el caos. Ahora los alemanes tenían otra oportunidad. Si depuraban a la sociedad del liberalismo y del capitalismo, podían construir el tercer y definitivo Estado, que englobaría todos los valores de Alemania y perduraría 1000 años. Título de El Tercer Reich. Tituló El Tercer Reich a este notable ejercicio de profecía histórica. Acicateado por sus profesores, el cuerpo estudiantil alemán, que tenía un caudal aproximado de 100.000 individuos durante el período de Weimar, recibió con entusiasmo estas filosofías de los hombres del Este. El concepto de que el cuerpo de estudiantes es, en cierto sentido, un repositorio orgánico del idealismo humanitario, no toleraría un estudio del período de Weimar. Después de los exsoldados, los estudiantes fueron la principal fuente de personal para los extremistas violentos, sobre todo de la derecha. La política estudiantil estuvo dominada por el movimiento derechista Hochschulring durante la década de los 20, hasta que esta organización fue sustituida por los nazis. Los extremistas de derecha comenzaban su trabajo ganando a media docena de estudiantes de un claustro y después los convertían en activistas de dedicación plena, a quienes se pagaba para que no estudiasen. Luego los activistas podían encolumnar a toda la masa de alumnos. Los nazis siempre obtuvieron mejores resultados entre los estudiantes que en el conjunto de la población, y sus progresos electorales siempre estuvieron precedidos por avances en los claustros, donde los estudiantes eran
los mejores propagandistas. A los ojos de los estudiantes, el nazismo era un movimiento extremista. Les agradaba su igualitarismo. También les agradaba su antisemitismo. Por cierto, los estudiantes eran más antisemitas que los trabajadores o la burguesía. La mayoría de las organizaciones estudiantiles había excluido a los judíos antes de 1914. En 1919, las fraternidades adhirieron a la resolución de Eisenach, que afirmaba que la objeción racial a los judíos era insuperable y no podía eliminarse mediante el bautismo. Al año siguiente, privaron a los estudiantes judíos del honor del duelo. En 1922, las autoridades de la Universidad de Berlín cancelaron un servicio conmemorativo en honor del asesinado Walter Rathenau, para no arriesgarse a afrontar una violenta manifestación estudiantil. Esta política de apaciguamiento frente a la violencia estudiantil se convirtió en la pauta general de la década de los 20, y los rectores y los claustros siempre capitulaban para evitar desórdenes ante las más agraviantes exigencias de los líderes estudiantiles. En 1929, las universidades se habían pasado casi por completo al campo de los hombres del Este. Para oponerse a esta ancha gama de fuerzas sociales que tenían los hombres de Occidente, no eran muchos los que estaban dispuestos a morir por Weimar, o incluso defenderlo. Como expresó uno de ellos, los liberales se habían casado con la República sin amarla. A sus ojos, la República sencillamente llenaba el vacío dejado por la desaparición de la monarquía, mientras se esperaba la aparición de algo mejor. Incluso Max Weber reconoció antes de su muerte en 1920 que habría preferido una democracia plebiscitaria, dirigida por un hombre fuerte, a un régimen parlamentario que, según presumía, sería débil, corrupto o las dos cosas. Como dijo el profesor Hans Nawiski, abogado liberal de Múnich, la República era un niño nacido dolorosamente, de quien nadie se enorgullecía. En la mente de los alemanes nunca sería posible separarlo de sus orígenes trágicos y detestables. La izquierda podía perder más que nadie si Weimar fracasaba, e incluso podía ganar más que nadie si el régimen era viable. En todo caso, nunca fue posible lograr que la extrema izquierda reconociese el hecho. Las cicatrices de 1919 nunca curaron, y la corriente leninista odiaba a los socialdemócratas, a quienes comenzaron a denominar a partir de 1923 socialfascistas, con más pasión que a todos los que estaban a la derecha del socialismo. No solo no atinaron a advertir en el fascismo un fenómeno nuevo y sumamente peligroso, sino que se negaron a distinguir entre los conservadores de la clase media que estaban dispuestos a trabajar en el marco de la ley y los salvajes políticos que se situaban al margen de ella. Los marxistas tampoco percibieron nunca el significado del antisemitismo. También en esto tenían la mente entumecida por el narcótico marxista. Marx había aceptado gran parte de la mitología del antisemitismo, en cuanto desechaba el judaísmo como un reflejo de la etapa capitalista
signada por el préstamo financiero. Cuando llegase la revolución, estaba destinado a desaparecer. No existiría el individuo a quien puede denominarse judío. Como consecuencia de esa absurda línea de razonamiento, los marxistas judíos, Trotsky, Luxemburgo, Paul Axelrod, Otto Bauer, Julius Marceau, entre otros, se creyeron obligados a rechazar la autodeterminación nacional de los judíos, al mismo tiempo que la defendían en todos los casos restantes. Había una ofensiva perversa en esta grosera denegación de la naturaleza, como dijo el historiador judío Simón Dubonov. Cuánto debe odiarse a sí mismo un judío cuando reconoce el derecho de todas las nacionalidades y lenguas a la autodeterminación, pero duda de ella o la limita en el caso de su propio pueblo, cuya autodeterminación comenzó hace 3000 años. Al ver que los judíos no eran problema, los marxistas llegaron a la conclusión de que el antisemitismo tampoco lo era. De esta forma entraron en la más grave crisis ideológica de la historia europea, porque renunciaron a pensar. Fue un caso de desarme unilateral sobre una base unilateral. De todos modos, la destrucción de la República no era inevitable. Casi seguramente habría sobrevivido si la derecha extremista no hubiera producido un genio político. La tragedia principal de la historia del mundo en los tiempos modernos es que la República en Rusia y en Alemania halló sucesivamente en Lenin y en Hitler adversarios de calibre excepcional, que expresaron la voluntad de poder con una intensidad única en la época contemporánea. Por supuesto, la aparición de una figura de este carácter no sorprendió a los exaltados de la derecha alemana. Todos los discípulos de Nietzsche coincidían en que un Führer era necesario y aparecería como un Mesías. Se lo imaginaba como al caballero del famoso grabado de Durero, el caballero, la muerte y el demonio. En el estadista cristiano Wilhelm Stapel lo presentaba como un guerrero, un gobernante y un sacerdote, unidos en una sola persona, dotado de cualidades carismáticas. La realidad era algo diferente. Hitler era totalmente irreligioso y no sentía el más mínimo interés por el honor o la ética. Creía en el determinismo biológico, del mismo modo que Lenin creía en el determinismo histórico. Creía que la raza, no la clase, era el verdadero principio revolucionario del siglo XX, del mismo modo que el nacionalismo lo había sido durante el siglo XIX. Tenía antecedentes parecidos a los de Lenin. Su padre también era un burócrata de categoría inferior, un funcionario de la aduana austriaca en la frontera con Baviera. A semejanza de Lenin, Hitler fue el producto de una época cada vez más obsesionada por la política. Nunca intentó seriamente ganarse la vida empleando otros medios y, como Lenin, se sentía realmente cómodo en el mundo en el que la búsqueda del poder mediante la conspiración, la agitación y la fuerza constituía el objetivo y la satisfacción principal de la existencia.
pero en ese momento frío y gris no dudaba de sí mismo. Se mostraba implacable en el campo de las relaciones personales. Preferiría la fuerza antes que la discusión. Y lo que era más importante, poseía la capacidad de combinar la fidelidad absoluta a un propósito de largo alcance con el oportunismo hábil. Los dos hombres compartían incluso cierto puritanismo. Como Lenin, a diferencia de Mussolini, Hitler tenía escasa vanidad personal y no estaba corrompido por los aspectos más bajos del poder. No obstante, en un aspecto esencial resultaban muy distintos. Si Lenin era el tipo religioso de revolucionario, Hitler era un romántico. Más aún, era un artista. Los intelectuales liberales se horrorizaron en 1939 cuando Thomas Mann, en un brillante ensayo titulado Hermano Hitler, lo comparó con el artista romántico arquetípico, por ejemplo, el tipo descrito en Bal de Bohemia de Henry Murger, y preguntó: ¿no debemos reconocer, incluso con nuestra voluntad, en este fenómeno un aspecto del carácter del artista? Sin embargo, la comparación es válida y esclarecedora. En relación con el hitlerismo, explica muchas cosas que de otra forma permanecerían en la oscuridad. Hitler se dedicó a la pintura, con escasa habilidad y sin éxito. Su talento no estaba en ese campo, pero sus reacciones eran generalmente las de un artista, tanto en el retraimiento como en la respuesta. Llevado al lugar de trabajo de su padre, se sintió colmado de repugnancia y odio. Era una especie de jaula oficial, donde vio a viejos encaramados unos sobre otros como monos. Comprendió que debía desempeñar una misión pública cuando asistió por primera vez a la representación de Rienzi, uno de los primeros éxitos de Wagner, la historia de un plebeyo, que se convierte en tribuno popular de la Roma del siglo XIV, pero que muere a manos de los nobles que lo odian, entre las llamas del palacio incendiado. Todo comenzó en ese momento, diría más tarde. Parece que concibió la solución final del problema judío en el fantástico ambiente del castillo gótico de Werfenstein, Austria, donde el monje sin hábito, Georg Lanz von Liebenfels, estaba elaborando un programa sistemático de depuración y exterminio racial para extirpar al hombre animal y propagar al hombre nuevo y superior, y proponía la lucha de razas librada hasta el mango del cuchillo de la castración. Es significativo que Lanz incluyese entre sus discípulos tanto a Lenin como a Hitler, y que viese una analogía entre el exterminio de las clases arrojadas al basurero de la historia y la eliminación de razas mediante la aplicación de programas de selección, dos formas de darwinismo social. También Hitler estaba muy interesado en las diferencias entre las clases, y era muy sagaz cuando se presentaba la oportunidad de explotarlas en beneficio propio. Pero la clase no estaba cerca del centro del sueño político, porque no era un concepto visual. La raza sí lo era. Al parecer, Hitler abordó siempre la política en términos de imágenes visuales, como Lenin, y aún más como Stalin. Fue un destacado profesional del vicio más radical del siglo.
la ingeniería social, la idea de que es posible usar a los seres humanos como si fueran paladas de concreto. Pero en el caso de Hitler, estos planes satánicos siempre tenían una dimensión artística. Cuando planeó un imperio mundial que debía irradiar de Berlín, su primer pensamiento fue para las estructuras colosales de la capital y más tarde desarrolló la idea hasta el nivel mínimo detalle. Durante la guerra, cuando Hitler impartió directivas referidas a la transformación política, demográfica y económica de decenas de millones de kilómetros cuadrados de territorio europeo hasta los propios Urales, se refirió detalladamente a los jardines babilónicos que debían adornar las ciudades de la raza superior. Era muy característico de él que encomendase a un arquitecto la dirección de la producción bélica, cuando habló de su deseo de cambiar totalmente el mundo y el conjunto de sus partes. Está pensando visualmente y en términos concretos como una extensión del deseo que alentó a lo largo de su vida, es decir, la reconstrucción de su ciudad natal de Linz. A lo sumo, consiguió construir ahí un puente, pero casi hasta el último día en el búnker estudió planes relacionados con la transformación de la ciudad. De tanto en tanto contemplaba la posibilidad de retirarse después de la guerra. Una vez cumplida su misión fundamental, se dedicaría a planear ciudades y a supervisar los planes de construcción de edificios públicos. El enfoque artístico de Hitler fue un ingrediente absolutamente esencial de su éxito. El fanatismo de tipo religioso de Lenin jamás había sido eficaz en Alemania. Jamás habría sido eficaz en Alemania. Los alemanes eran la nación mejor educada del mundo. Conquistar sus mentes resultaba muy difícil. El corazón y la sensibilidad representaba un objetivo más fácil. La fuerza de Hitler residió en que compartía con muchos otros alemanes la devoción por las nuevas y las antiguas imágenes nacionales, las forestas brumosas donde nacían y se formaban rubios titanes, las alegres aldeas campesinas a la sombra de los castillos ancestrales, las ciudades, jardines construidas donde antes había huertos y barrios bajos, las valquirias ecuestres, los valhalas llameantes, los nuevos amaneceres y crepúsculos por los que las estructuras brillantes y milenarias surgirían de las cenizas del pasado, para perdurar durante siglos. Hitler tenía en común con el gusto alemán medio precisamente estas imágenes reverenciales, implantadas por casi un siglo de propaganda nacionalista. Se podría afirmar que las cualidades culturales de Hitler fueron la fuente de su atracción. El rechazo popular frente a la cultura de Weimar constituía una enorme fuente de energía política, y Hitler la utilizó complacido. La idea de Lenin de renunciar a la música para concentrar todos los esfuerzos en la política le habría parecido incomprensible. En Alemania la música era política, y tal cosa podía afirmarse sobre todo del drama musical. Hitler ejemplifica la verdad de que las cualidades arquitectónicas y teatrales están estrechamente relacionadas. Sus instintos romántico-artísticos lo llevaron a redescubrir una verdad casi tan antigua como la polis misma,
y que ciertamente se remonta a la época de los faraones, que la presentación del líder carismático tratase del monarca renacentista o del político democrático moderno es por lo menos tan importante como el contenido. Una de las razones que motivaban la admiración de Hitler por Wagner fue que había aprendido mucho de él, y sobre todo de Parsifal, que se convirtió en el modelo de sus grandes espectáculos políticos. La lección que extrajo del frente occidental fue que las guerras podían ganarse o perderse en el área de la propaganda, un concepto que inspiró su famoso capítulo sexto de Mein Kampf. El propósito de toda la propaganda, escribió, es presionar y limitar el libre albedrío del hombre. Se podía lograr esto mediante la magia misteriosa de Bayreuth y la penumbra artificial de las iglesias católicas góticas. Y él apeló a ambos efectos, pero también echó mano de los trucos de Reinhardt y otros menospreciados productores de Weimar y del cine, de Fritz Lang. La escenografía de su oratoria estaba concebida y realizada con envidiable habilidad profesional. La atención al detalle era fanática. Hitler fue el primero en apreciar el poder de la amplificación y el efecto demoníaco de los focos. Al parecer, inventó el Son et Luminieri y lo aplicó con tremendo efecto en los mítines nocturnos de masas. Importó insignias y atuendos políticos de la India de Mussolini, pero lo mejoró, de modo que los uniformes hitlerianos continúan siendo la norma de la excelencia en el vestuario de los totalitarismos. Tanto el estalinismo como el maoísmo imitaron la escenografía de Hitler y la superaron en escala, pero no en estilo. En su carácter de estrella de estos dramas musicales, Hitler ensayó sus actuaciones con idéntico profesionalismo. El mito del orador loco carecía de fundamento. Hitler ejerció siempre un control absoluto de sí mismo. La versión de la locura le pareció útil en el trato con extranjeros, pero las personas del tipo de Neville Chamberlain se sentían enormemente aliviados cuando se reunían con Hitler y comprobaban que era capaz de hablar de un modo equilibrado y razonable, pero todos sus efectos de locura estaban cuidadosamente planeados. En agosto de 1920 afirmó que su propósito era usar la comprensión serena para despertar e incitar lo instintivo. Siempre estudiaba la acústica de las salas en las que hablaba. Confiaba sus discursos a una memoria excelente, aunque también tenía notas muy abundantes. Practicaba frente a un espejo y encargaba al fotógrafo del partido que lo fotografiase en acción para poder estudiar las tomas. Uno se desconcierta al pensar en lo que habría podido hacer con la televisión, y es extraño que no haya impulsado el desarrollo de este medio. Berlin Wisleben presentó ya un espectáculo televisivo el 8 de marzo de 1929. Hitler utilizó gestos oratorios que entonces eran desusados en Alemania
y los copió de Fritz Weiss, un actor de Múnich que se especializaba en los públicos de las cervecerías. Calculaba sus movimientos con el fin de llegar tarde, pero no demasiado. En los primeros tiempos enfrentó de manera brillante a los que interrumpían y utilizaban mucho el humor ácido. Después apuntó a la imagen del profeta inspirado y redujo mucho el contenido político específico de sus discursos. Elizabeth, hermana de Nietzsche, a quien Hitler visitó en Weimar, afirmó que la había impresionado más como un líder espiritual que como un jefe político, pero su estilo no era el de un teólogo, sino más bien el de un predicador revivalista. El periodista norteamericano H.R. Knickerbocker lo comparó con Billy Sunday. Un observador escribió por esa época: en realidad Hitler nunca pronunció discursos políticos, los suyos son discursos filosóficos. Así, verdad, en lugar de delinear un programa y formular promesas, reclamaba un compromiso. A sus ojos, la política era la movilización de las voluntades. El oyente rendía su voluntad al líder, como se la devolvía reforzada. Como él mismo dijo, la voluntad, el anhelo y también el poder de miles se concentran en cada individuo. El hombre que se incorpora a este mitin dudando y vacilando, lo abandona íntimamente reforzado. Se ha convertido en un eslabón de la comunidad. Abordamos aquí un punto importante. Como Lenin, Hitler sentía únicamente desprecio por la democracia parlamentaria o por cualquier otra forma de liberalismo. Pero si Lenin insistía en que una élite o incluso un solo individuo representaba la voluntad del proletariado en virtud de la gnosis que él o ellos poseían, Hitler no se oponía a la voz democrática expresada de una forma menos metafísica. En cierto sentido, creía en la democracia participativa e incluso la practicó durante algún tiempo. En verdad, Hitler no tenía más alternativa que buscar el poder apelando en cierta medida a los instrumentos democráticos. En un desacostumbrado momento de franqueza, Lenin afirmó una vez que solo un país como Rusia podía haber sido capturado tan fácilmente como él lo había hecho. Alemania era distinta. No era posible violarla, se necesitaba seducirla. Hitler necesitó un tiempo para descubrir este hecho. Vale la pena examinar con cierto detalle el proceso de su educación política. En la Viena anterior a 1914, adquirió su socialismo y su antisemitismo. Recibió el socialismo a través de Karl Lueger, el famoso alcalde social cristiano, que imitó y mejoró la política social de Bismarck para crear un estado de bienestar en miniatura. En el lapso de 15 años aportó a Viena un formidable sistema de transportes, educación y seguridad social, además de formar cinturones verdes y crear 1 millón de nuevos empleos. Aquí estuvo el embrión de toda la política interior de Hitler hasta 1961. La utilización del enorme Estado paternalista para persuadir a las masas
de que renunciaran a la libertad a cambio de la seguridad. Lueger también era antisemita, pero otro político vienés, el pangermanismo. George von Schorner fue quien enseñó a Hitler a poner la solución del problema judío en el centro mismo de la política. Schorner reclamaba la sanción de leyes antijudías y sus partidarios usaban cadenas de reloj con la insignia de un judío ahorcado. El tercer elemento que convirtió a Hitler en el hombre del Este arquetípico se incorporó a su persona durante la guerra. Ludendorff creía firmemente en la educación política de las tropas. Las adoctrinó en el concepto de una gran expansión hacia el este, un paso que, según lo demostró el Tratado de Brest-Litovsk, era posible. Hitler se convirtió en entusiasta defensor de esta idea, la amplió y la adaptó de manera que incluyese en su realización solución final del problema judío. De esta manera se convirtió en el factor individual más importante de su programa de acción, el eje alrededor del cual giraban todo el resto. El plan de Ludendorff de un ejército politizado fue una de las muchas ideas adoptadas con entusiasmo por Lenin, que designó comisarios políticos hasta el nivel de batallón. A su vez, el ejército alemán volvió a adoptar las ideas después de sofocar los levantamientos rojos de principios de 1919. El departamento político del Distrito Militar de Múnich nombró a Hitler como uno de sus primeros oficiales de instrucción política, después del aplastamiento del Soviet de Múnich. Ernst Röhms fue uno de sus colegas. Estos dos hombres aprovecharon cabalmente los sinceros temores que los rojos inspiraban en Múnich y convirtieron así la ciudad en la capital del extremismo alemán. En septiembre de 1919, Hitler se adueñó de un pequeño grupo proletario denominado Partido Obrero Alemán. Hacia abril de 1920, cuando salió del ejército para comenzar su carrera política, lo había transformado en el núcleo de un partido de masas. Le había dado una política exterior, anulación de Versalles, la Gran Alemania, la expansión hacia el este, la pérdida de la ciudad por los judíos, y había reorganizado sus objetivos económicos para formar un programa radical de 25 puntos. Confiscación de las ganancias de guerra, abolición de los ingresos no obtenidos mediante el trabajo, intervención del Estado para asumir el control de los trusts y participar en los beneficios de la industria, expropiación sin indemnización de la tierra que la nación necesitaba. También agregó al nombre del grupo la palabra nacionalista, aunque Hitler a veces usaba las palabras nacionalismo y socialismo como si hubieran sido intercambiables. En sus programas el ingrediente radical y socialista siempre fue importante. Nunca fue en ningún aspecto un político burgués o conservador.
ni un exponente o defensor del capitalismo. Tampoco se puede afirmar que el partido nazi estaba formado principalmente por la baja clase media. Los historiadores modernos han debatido acaloradamente la amplitud de su atracción para los trabajadores. La verdad parece ser que los nazis activos se reclutaron entre los descontentos de todas las clases, excepto los campesinos y agricultores. De un total de 4.800 afiliados en 1923, el 34.5% provenía de la clase trabajadora, el 31% de la baja clase media, el 6.2% está formado por funcionarios de menor jerarquía y además había un 11.1% de empleados y un 13.6% de pequeños comerciantes y tenderos. Por supuesto, la política de Hitler, la creación de un partido que fuese una élite de vanguardia, se basó en la experiencia de Lenin. Más aún, en algunos aspectos importantes, Hitler continuó siendo leninista hasta el fin, sobre todo en su creencia de que un partido muy disciplinado y centralizado, coronado por una cima autocrática, era el único instrumento que podía realizar una revolución fundamental. Una vez que conquistó el poder, puso en marcha la ocupación sistemática por parte del partido de todos los órganos de la sociedad, exactamente como había hecho Lenin. Inicialmente se propuso ocupar el poder como hizo Lenin en 1917, mediante un putsch paramilitar. Lo alentó en ese sentido el éxito de la marcha de Mussolini durante el otoño de 1922. Un año después, llegó a la conclusión de que era el momento apropiado también en Alemania. En 1923, la moneda alemana, que durante mucho tiempo se había mantenido al borde del abismo, en una situación de equilibrio inestable, finalmente se derrumbó. En 1913, el marco alemán valía $2.38 norteamericanos. Hacia 1918 había descendido a 7 centavos y a mediados de 1922, con un centavo de dólar norteamericano, podrían adquirir 100 marcos alemanes. Las autoridades financieras alemanas les echaban la culpa a las cláusulas de reparaciones del Tratado de Versalles. En realidad, las reparaciones no guardaban una relación directa con el problema. Las finanzas públicas alemanas habían sido poco sólidas desde los tiempos de Bismarck. Este había pagado sus guerras mediante préstamos y luego había cancelado las deudas con el botín. Entre 1914 y 1918 se ensayó la misma técnica, pero ahora no había botín y Alemania salió del conflicto con una gigantesca deuda pública en bonos oficiales y una gran masa de papel moneda en circulación. La inflación comenzó mucho antes de que se oyera hablar de las reparaciones, y hacia 1921, cuando debían cancelarse los primeros pagos, había alcanzado niveles de hiperinflación. La crisis fue imputable exclusivamente al modo temerario de que el Ministerio de Finanzas, respaldado por el Reichsbank, permitió la expansión del crédito y la emisión de moneda. A ninguno de los organismos financieros y empresarios le importaba en absoluto la salud del marco republicano. Especulaban y apostaban a su desvalorización,
exportaban capitales y en el caso de los industriales invertían en capital fijo con la mayor velocidad posible y con ese fin tomaban en préstamo papel moneda. En el otoño de 1922 convocaron a Keynes y le pidieron consejo. El economista británico propuso un remedio drástico, lo que una generación posterior denominaría monetarismo. Afirmó que el gobierno debía equilibrar a toda costa el presupuesto y frenar la oferta de dinero. Se rechazó este excelente consejo y las prensas de impresión aceleraron su ritmo. El derrumbe final de la moneda sobrevino en enero de 1923, cuando los franceses ocuparon el Ruhr. La población paralizó el trabajo y el gobierno aceptó la responsabilidad financiera de continuar pagando los salarios. En el verano de 1923, A.P. Andreu, miembro del Congreso norteamericano que visitaba Alemania, observó que le entregaban 4.000 millones de marcos por $7. Una comida para dos en un restaurante costaba 1.500 millones, más una propina de 400 millones. Hacia el 3 de noviembre, la emisión diaria era de hasta 4.000 cuatrillones. Los bancos cobraban un interés diario del 15% sobre los préstamos y pagaban a los depositantes solo el 18% anual. En consecuencia, una campesina que depositaba el precio de una vaca y retiraba el dinero 6 meses después, comprobaba que con esa suma podía comprar parte de una herradura. Los pequeños ahorristas y los que tenían bonos oficiales perdieron todo. Los grandes beneficiados, fuera del gobierno mismo, fueron los terratenientes, que cancelaron todas sus hipotecas, y los industriales, que pagaron sus deudas con papel sin valor y se convirtieron en dueños absolutos de su propio capital fijo. Fue una de las transferencias de riqueza más gigantesca y brutales de la historia. Las responsabilidades eran evidentes. Podía identificarse fácilmente a los beneficiarios del fraude. Sin embargo, tenemos un deprimente indicio de la ignorancia del público acerca de los problemas económicos, en el hecho de que el público alemán y sobre todo los perjudicados, lejos de adquirir una conciencia proletariada, como Marx había predicho que sucedería en un caso así, atribuyeron la culpa al Tratado de Versalles y a los especuladores judíos. Naturalmente, una conmoción semejante originó resultados políticos. El 13 de agosto, Augusto Gustavo Stresemann, el único político de Weimar que gozaba de popularidad, formó una gran coalición que abarcaba desde los socialdemócratas hasta la derecha, más o menos respetable. Duró solamente 100 días. Se declaró un estado de emergencia y se puso el poder en manos del ministro de Defensa. Se habló de una marcha sobre Berlín, pero como siempre, los comunistas iniciaron el ciclo de la violencia con un levantamiento en Sajonia. Hitler decidió entonces que había llegado el momento de apoderarse de Baviera. El 8 de noviembre, sus hombres rodearon el local de una cervecería en las que se reunía el gobierno local, pusieron bajo custodia a sus miembros y formaron un nuevo gobierno dictatorial encabezado por el propio Hitler como jefe político. Ludendorff fue designado jefe del ejército. Después,
marcharon sobre la ciudad con 3.000 hombres, pero la policía comenzó a disparar, la columna se dispersó, Hitler fue arrestado y a su debido tiempo sentenciado a 5 años en la fortaleza cárcel de Lasderberg. De todos modos, las autoridades no tenían intención de que cumpliese su sentencia. Hitler aprovechó la doble norma que favorecía a los criminales partidarios del Este. El prisionero de Landesberg era un recluso popular y mimado. En lugar del uniforme de la prisión, vestía Lederhosen, una chaqueta de campesino bávaro y un sombrero verde de cazador con una pluma. Consagraba hasta 6 horas diarias a recibir una corriente constante de visitantes, incluso admiradoras y políticos temerosos. Cuando cumplió 35 años, las flores y los paquetes llenaron varias habitaciones de la fortaleza y, de acuerdo con la versión de un testigo ocular, su celda parecía una confitería. Los meses que pasó ahí le permitieron escribir Mein Kampf, mecanografiado el texto, como atestigó más tarde la esposa de Hess, con 2 dedos en una antigua máquina de escribir. Mientras Hitler estaba en Landesberg, en Alemania sobrevino un gran cambio. En lo inmediato, los acontecimientos cobraron un aspecto negativo para él. Hjalmar Schatz, nuevo presidente del Reichsbank, estabilizó la moneda mediante la creación de un nuevo Reichsmark basado en el oro innegociable en el extranjero. Cesó de imprimir moneda y redujo las erogaciones oficiales. En resumen, hizo lo que Keynes había aconsejado 18 meses antes. La economía alemana e incluso la economía mundial comenzaron a surcar aguas más serenas. Los 5 años siguientes presenciaron una constante expansión económica y, por lo tanto, un nivel más elevado de estabilidad política. Fueron los mejores años del periodo de Weimar. En Landesberg, Hitler comprendió que no conquistaría el poder según el estilo de Lenin. Debía convertirse en un político de la democracia. En Mein Kampf reconoció este hecho e indicó exactamente cómo lo haría, pero también percibió que el año 1923 había sido el momento de la división de las aguas y que esto, a la larga, favorecería a sus planes. Para millones de sus víctimas, la herencia de la gran inflación sería el odio candente e inextinguible a Weimar y a sus principales figuras, al régimen occidentalista, al tratado, a los aliados y a todos los que en Alemania se habían asociado con ellos. Se había desplazado el eje de la clase media alemana. En adelante, la causa occidental estaba condenada y la cultura prevalecería sobre la civilización. Hitler reflejó esta reorientación sísmica en el notable capítulo 4 de Mein Kampf, donde describe la guerra por el espacio vital librada contra Rusia. Interrumpimos el interminable desplazamiento alemán hacia el sur y el oeste, escribió, y volvemos las miradas hacia las regiones del este. Finalmente nos apartamos de las políticas coloniales y comerciales del periodo de la preguerra y viramos hacia la política del suelo del futuro. Casi en el mismo momento en que Hitler escribía esto, un extraño e intuitivo inglés estaba llegando precisamente
a la misma conclusión. El 9 de febrero de 1924, D.H. Lawrence escribió una carta desde Alemania. Era, decía, como si la vida germánica estuviera retirándose lentamente del concepto con Europa occidental y volcándose hacia los desiertos del este. En su última visita, realizada en 1921, Alemania todavía está abierta a Europa. Después, aún miraba hacia Europa buscando una reunión, la reconciliación. Ahora eso ha concluido. Se ha quebrado la tendencia positiva de nuestra civilización. Las influencias que llegan invisibles de Tartaria. Regresan nuevamente a la fascinación del este destructivo que produjo Atila. Continúa diciendo. Por la noche uno oye cosas extrañas que se agitan en la oscuridad. Hay una sensación de peligro, el extraño, erizado sentimiento de un peligro pavoroso. Se ha quebrado la esperanza en la paz y en la producción. El antiguo flujo, la antigua adhesión se han requebrajado y se ha instalado un flujo todavía más antiguo. Atrás, de regreso a la polaridad salvaje de Tartarín y alejándose de la polaridad de la Europa cristiana y civilizada, esto se me antoja ya ha sucedido y es un hecho que tiene una importancia mucho mayor que cualquier acontecimiento real. Es el padre de la fase siguiente de los hechos. Decidido a aprovechar esta nueva polaridad y de su papel de político populista, Hitler, que sin duda poseía una veta de imaginación creadora, consagró las últimas semanas en la cárcel a pensar el concepto de los caminos escenográficos y espectaculares construidos especialmente para los automóviles, las futuras Autobahnen y un automóvil del pueblo, o Volkswagen, que llevase a la nación sobre esos caminos. Fue puesto en libertad el 20 de diciembre de 1924 y como padecía hambre de Wagner, marchó directamente a la casa del pianista Ernesto Hans Frangel y le dijo: toque la Liebestod. A la mañana siguiente compró un Mercedes por 20.000 marcos y después, hasta que ocupó el cargo de canciller, insistió en pasar a todos los automóviles en el camino. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 3, que es esperando a Hitler, que Alemania está esperando un salvador. Nos vemos en la siguiente con el capítulo 4, que es la decadencia de la legitimidad. Ya veremos de qué se trata el siguiente capítulo. Por lo pronto, hoy concluimos la charla. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.